Bienvenidos y bienvenidas a Hazla Soft, el podcast donde te damos herramientas prácticas para que desarrolles habilidades blandas sin morir en el intento. Este es el segundo episodio de la primera temporada. Yo soy Chesca, coach desde Colombia. Y yo soy Gio, facilitadora desde México. El día de hoy vamos a hablar de una habilidad que es de las más demandadas en el mercado. No importa qué te dediques, no importa qué sea lo que hagas, es una que siempre te va a dar un plus. Es decir, la inteligencia emocional. ¿Qué te parece, Ches? Tremendo, y como tú dices, ¿no? Una de las habilidades más demandadas en el mercado, total. De hecho, en la vida profesional y personal, ¿cierto? Justo, bueno, ahorita, antes de comenzar a grabar este podcast, estaba terminando una sesión con una coachee que una de sus metas para el proceso era la destreza, agilidad, inteligencia emocional. Así que imagínate, quedan alineadas el día de hoy para venir a hablar sobre esto. Además, creo que todos en algún momento, de alguna forma, se han presentado esta habilidad en nuestros procesos de feedback o cuando nos dan feedback, o ya sea que nosotros le demos a otra persona también retroalimentación, la inteligencia emocional se puede ver eh, personificada o materializada de diferentes maneras, ¿no? Desde cómo es que le respondes a tus pares, desde cómo es que te relacionas con tus clientes y proveedores, desde si te tomas personal o no te tomas personal, por ejemplo, la retroalimentación. O sea, la inteligencia emocional es una de esas habilidades que la puedes observar en todo lo que hagas, desde la manera en la que la abordas. Entonces, el día de hoy hemos preparado algunas preguntas que le vamos a ir dando respuesta sobre este tema, pero también queremos compartirles un poquito de cómo es que lo hemos vivido nosotros. Entonces, Jess, ¿te parece que te lanzo la primera pregunta? Démosle con toda la actitud. Muy bien, entonces, cuéntanos por favor, para ti, ¿qué es exactamente la inteligencia emocional? Uf, pucha, ha sido un desarrollo de concepto en el tiempo, diría yo, porque yo siento que a medida que me he ido acercando a la inteligencia emocional, he ido desmitificando cosas que yo creía firmemente en un inicio. Y ahora vamos a hablar un poquito de esos mitos, pero sí quería comenzar diciendo que si bien hoy día vamos a conversar sobre inteligencia, agilidad emocional, yo soy la primera en decir que yo soy un trabajo en progreso en este tema y lo seguiré siendo porque para mí el mundo emocional es súper desafiante y súper complejo. O sea, por más que yo comprendo las bondades y la necesidad de la inteligencia, agilidad emocional, igual es algo que a una le cuesta en el sentido de que es un trabajo o un músculo que tiene que seguir fortaleciéndose. Entonces, sí, quería iniciar con eso solamente para hacer ese disclaimer, como diríamos, en que es una habilidad que para mí personalmente es desafiante y yo en lo personal creo que una seguirá comprendiendo el tema de la inteligencia emocional a medida que vaya avanzando en las diferentes etapas de la vida. Entonces, bueno, para volver a tu pregunta, ¿qué es la inteligencia emocional? Para mí es una habilidad para comprender mis emociones y saber manejarlas en, sobre todo, los momentos más desafiantes, ¿no? Porque de pronto una dice, bueno, como sí, saber manejar la felicidad, como para qué quisiera saber manejar la felicidad. Igual es importante porque sí, hay que saber manejarla, pero usualmente una se pregunta, uy, como que qué hago con esta tristeza que no me deja, o qué hago cuando en ciertas ocasiones se me desborda la ira y quiero ir a, no sé, descabezar a alguien. ¿Qué hago cuando no puedo como pensar bien porque estoy como, no sé, ahogándome en la frustración? Entonces, sí, para mí es eso, como comprenderlas, saber entenderlas e intentar manejarlas. Pero bueno, tú cuéntanos, Gio, para ti, ¿qué es la inteligencia emocional? Me encanta la palabra que utilizaste, que fue intentar manejarlas, porque definitivamente... ¿Ves? Es un trabajo en progreso, no les miento. De acuerdo. De hecho, cuando normalmente doy capacitación de este tema específicamente, algo que les menciono es que hoy tú puedes tener en una escala del 1 al 10, 10 en inteligencia emocional, porque ya aprendiste a identificarlas, ya aprendiste a gestionarlas, ya aprendiste a subir y bajar la intensidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy mismo puede suceder algo en tu vida que te mueve por completo el piso y eso que era un 10 hasta este momento se puede volver un 2. Y necesitas volver a empezar a aprender técnicas, a conocerte a través de las diferentes emociones que existen.
Entonces, para mí la inteligencia emocional, aparte de que estoy de acuerdo que es un proceso que no termina muy probablemente, eh, es como una moneda de dos caras. La primera cara es cómo es que tú te relacionas con tus propias emociones, cómo las identificas, cómo reaccionas ante cada una de esas emociones, cómo las experimentas, cómo las vives, ¿no? Y la otra cara de la moneda es cómo conectas con las emociones de las demás personas. ¿Cómo te atreves a generar empatía, a ser vulnerable con otras personas, a entender las emociones y el mundo emocional que tienen otras personas y desde ahí poder construir relaciones, ¿no? Me voy a desviar tantitito quizá del tema, Chess, pero quiero hacer un paréntesis bien grande, porque cuando hablamos de inteligencia emocional, creo que muchas veces nos confundimos entre entender cómo se siente la otra persona versus estar de acuerdo con la otra persona. Y son cosas completamente diferentes. O sea, yo puedo entender, Total. pero abismalmente, porque yo puedo entender que te sientas de esa forma. Yo puedo entender que por tu historia de vida, por tus experiencias, por quién eres, por tu personalidad, te sientas de esa manera. Eso no significa que esté de acuerdo con cómo te sientas, pero sí puedo ser empático. Ya más adelante hablaremos Ujú. de eso, pero sí quería hacer esta primera distinción, porque además es algo que a mí me costó muchísimo trabajo entender. O sea, yo puedo no Sí, eso estar. es interesante. De hecho, ahí estás abriendo una puerta aquí, completo paréntesis, en quizás podemos conversar sobre esto en un siguiente episodio, porque yo siento que hay muchas maneras de abordar la empatía y también muchos conceptos que desmitificar en qué es lo que significa empatía. No nos vamos a meter en eso porque vamos a desviar esta conversación, pero súper importante, me encantó como decías, mi Gio, la moneda de dos caras, porque tal cual. Bueno, yo como coach, evidentemente, siempre voy a promover que una se conozca primero, entonces de qué manera, como tú decías, ¿no? Como la primera cara es como yo comprendo las emociones en mí y la segunda cara es cómo comprendo la emocionalidad o las emociones en las personas que están junto conmigo en ese momento. Ujú. Sí. Entonces, para mí, bueno, en lo personal, algo que me cuesta, bueno, yo creo que la inteligencia emocional es una habilidad que en general me cuesta. O ¿Ves? sea, Nos cuesta. Somos reales en esta conversación. Es complejo. es que cuando yo creo que ya sé cómo me relaciono, por ejemplo, con la rabia o con la ira, que son emociones que en lo personal tengo muy a la mano, siempre viene Ujú, una reacción diferente que yo digo, ¿cómo es que no pude entender que reaccione de esa manera? O sea, ¿cómo es que puedo llegar a reaccionar de esas formas? ¿No? Y me voy de extremos desde contestar mal quizá hasta ser completamente indiferente y sigue siendo una reacción ante una misma emoción. Entonces, ujú, pero también la otra parte tiene sus desafíos, ¿no? La parte en la que entiendes que tus emociones y las emociones del otro son completamente válidas, también ujú. tiene su magia, también tiene toda su profundidad. Entonces, con eso vamos con la siguiente pregunta, porque si estamos hablando de una habilidad, deberíamos de poder entender cuándo es que sí la tengo desarrollada y cuándo no. Entonces, ¿cómo es que puedo saber si tengo baja o alta inteligencia emocional? Uf, esa es una gran pregunta. Yo creo que primero, de hecho, es reconocer que si me estoy preguntando eso, ya estoy partiendo desde un buen lugar, digamos, ¿no? Porque me estoy cuestionando mi inteligencia emocional. Así que aplausos para nosotras, para nosotros, que estamos cuestionando nuestra inteligencia, agilidad emocional. ¿Cómo puedo saber? Yo diría, bueno, primero, como tú bien decías hace un ratito, el mirar la primera cara de esa moneda, que es esa autoconciencia emocional, que es qué tan rápida o qué tan, no sé, cómo decirlo, como qué tan, iba a decir ducha, pero no sé si esa palabra existe, bueno, qué tan buena, voy a decir, soy para reconocer las emociones que aparecen en mí y las puedo identificar con precisión. Y de hecho, acá vamos a hacer como uno de los primeros como momentos wow del episodio, creo. Pero no sé, mi Gio, si nos quieras compartir cuántas emociones hay realmente o de esa lista real. Por eso estoy diciendo que la primera es como autoconciencia, ¿no? Cómo sé identificar las emociones. Y me diría, bueno, pero si son cinco emociones, quizás sí puedo identificar entre esos cinco y es medianamente sencillo. Y ahí es donde entramos en que ese trabajo de autoconciencia es full y necesario. No sé si nos quieras contar cuántas emociones existen o qué se dice.
Partamos de que, a ver, la inteligencia emocional y el estudio de las emociones es un estudio relativamente nuevo, que en 1995 para acá, o sea, más o menos 29, 30 años, se ha estado abriendo la conversación. Entonces, todavía hay muchos autores que tienen diferentes opiniones. Están los que dicen que existen 6 emociones básicas, los que dicen que son 5, son 7, son 8, pero hace unos años, Marcelo Krinsky, que es un coach argentino que en verdad es bien interesante su trabajo, muy actualizado, lanzó un libro que se llama La Clínica Profesional del Coaching. En ese libro, él logró nombrar 235 emociones. 235 emociones. Yo no salgo de la felicidad, la rabia, la felicidad. Exacto, yo no salgo de las de Intensamente, la película, por favor, con esas, de hecho me van sumando de a poquitos y les agradezco porque mientras vamos avanzando en, no sé, Intensamente uno, 2, 3, voy abriendo ese mundo emocional. Imagínate, más de 200, entonces ahí está. Cómo uno sabe si puede fortalecer o cómo sabe qué tan emocionalmente inteligente es, bueno, qué tantas emociones podemos saber nombrar. Evidentemente no se trata que, no sé, uno diga voy a ser emocionalmente inteligente cuando sepa nombrar las más de 200 emociones y bueno, hay un largo camino por recorrer porque obviamente vamos a iniciar con las básicas. Pero mira, como súper importante ese dato que nos tira Gio, porque imagínense, tenemos más de 200 emociones por identificar y no es sencillo. De hecho, yo de pronto no salgo de unas 20 quizás, y eso, ¿no? Porque una tiene que seguir explorando, indagando cómo esas emociones aparecen en nosotras. Pero tal cual. Entonces, no sé, de pronto una de las primeras señales claras para detectar si tengo alta o baja inteligencia emocional es uno, bueno, si sabía cuántas emociones existían. Y dos, si es que la sé nombrar e identificar en mí a través de esa autoconciencia emocional, que era la primera cara de la moneda que Gio comentaba. No sé cómo más dirías tú, cómo uno podría saber si tiene alta o baja inteligencia emocional. Sí, igual con esto no queremos decirles que se tienen que saber las 235. O sea, honestamente, ni Chesca ni yo sabemos las No, no lo 235. sabemos. No, 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 no. De hecho, bueno, ahí yo uso como un hack, digamos, como una pequeña trampilla, bueno, no trampilla, pero obviamente herramienta que se las vamos a poner de pronto en el YouTube, en los comentarios, pero es esa famosa rueda de las emociones, que si están escuchando ahí tecleen en Google o pregunten a ChatGPT, no lo sé. ¿Cuál es la rueda de las emociones? Y sorpréndanse junto a nosotras cuando aparezca esa rueda con un montón de colores y un montón de emociones y digan, wow, como era real lo que Gio nos decía, hay más de 200. Sí, entonces yo me quedé hace mucho tiempo con un estudio que leí que decía que la peor forma de evaluar qué tan bueno eres en una habilidad, paradójicamente en realidad, sobre todo a lo que nos dedicamos, es los, ay, ¿cómo se llaman? Los exámenes de autoevaluación. O sea, este estudio decía, la peor manera que tienes para tú evaluar si tienes una habilidad desarrollada o no desarrollada es la autoevaluación. Entonces, partiendo de lo que decía este estudio, que a mí sí me parece valioso la autoconciencia y más o menos que te des una primera opinión de cómo está tu habilidad desde tu punto de vista, mi segundo paso sería pedir retroalimentación. Y específicamente en esta habilidad, la retroalimentación muchas veces llega sola. Muchas veces no te van a decir que es una conversación de feedback o que es una conversación como tal formal de retroalimentación, pero muy probablemente las relaciones que tienes te están pidiendo algo. Oye, necesito que me escuches más. Oye, no estás siendo empático conmigo. Oye, fíjate que, no sé, estás siendo muy duro, muy dura. O estás imponiendo tu punto de vista. Todas estos comentarios que te hacen las personas que están a tu alrededor también te dan una perspectiva más amplia de cómo está tu inteligencia emocional. Incluso como tomas esos puntos de vista, también te da una perspectiva de cómo está tu inteligencia emocional. Entonces yo, aparte de esta parte de autoconciencia, de autoevaluación, que sí me parece valiosa, no me confiaría nada más de eso. Me iría a un segundo paso que es abrir mis oídos y ya sea de manera proactiva pedir feedback o estar atenta a lo que me dicen las personas de mi vida, de cómo está esa inteligencia emocional hoy, ¿no? Ujú. Sí, me encantó que hablaste también sobre el relacionamiento que tenemos con otras personas, porque para mí personalmente identifico que una o las personas tienen como una alta inteligencia emocional de la forma en la que manejan sus conflictos, por ejemplo. Porque las personas con alta inteligencia emocional usualmente manejan sus conflictos de manera más saludable porque buscan soluciones constructivas. Y eso va un poco ligado a lo que Gio nos comentaba en un inicio de como esa empatía
que quiere decir que puedo comprender al otro desde el punto en donde él está parado o parada, pues, ¿no? Pero sí, para mí una de las otras señales también es, bueno, qué tanto yo sé manejar esos conflictos y también qué tan rápido o no salgo de ciertas emociones, ¿no? Ahora, seguro más adelante vamos a hablar de algunas muy puntuales. Pero no sé si a ti, por ejemplo, te cuesta mucho salir de ciertas emociones. No sé, voy a usar como las clásicas, ¿no? Por ejemplo, algo me fastidió en la mañana y no salgo de ese fastidio hasta inclusive al día siguiente. Y está mi cabeza taladrándome, taladrándome, taladrándome y me quedo ahí como fastidiada, fastidiada, fastidiada. Eso quiere decir que seguramente tengas que trabajar más fuertemente en inteligencia emocional, no porque sentir fastidio está mal, ni sentir frustración, ira, tristeza, porque todas las emociones son válidas y son bienvenidas porque nos dicen algo, y ahora también vamos a hablar de eso, pero que tanto tú te quedes en esa emoción si te dice qué tan ágil o no ágil es tu inteligencia emocional. Que esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo también me cuestiono, sí, como periódicamente, porque a mí hay emociones que me cuestan más que otras, entonces ahí yo digo, no, pues aquí está toda la evidencia de que yo quiero y voy a seguir trabajando mi inteligencia emocional porque aún me cuesta salir de ciertas emociones con facilidad en ciertas ocasiones. Ujú, ujú, Sí, eso a mí también me permite como conectar con mi nivel de inteligencia emocional. Pero bueno, igual empezando como por lo básico, que es evidentemente conocer qué es la inteligencia emocional, saber nombrar un número de emociones y ver de qué manera uno reacciona. No ujú. sé, ahí justo entrando y fui diciendo que hay emociones que a mí personalmente me cuestan más que otras. No sé, Gio, ¿qué emociones evitas sentir tú, por ejemplo, y de pronto por qué? Montón. De la rama de emociones hay que comenzar a hacer check en a cuáles emociones le De las huyo. 235 como 233 las evito. Claro, 234.5. No, yo creo que, a ver, regresemos como que a la parte más biológica que tenemos los seres humanos. Los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir, ¿no? Es decir, que nuestro cerebro está diseñado para estar en zonas cómodas. Desde ahí, el que evitemos algunas emociones es completamente normal porque estas emociones muy probablemente nos están llevando a hacer algo que a nuestro cerebro no necesariamente le gusta. Como por ejemplo, salir de la zona de confort o estar en espacios más incómodos que no necesariamente es lo que nuestro cerebro está buscando. Nuestro cerebro, acuérdense que busca el confort. Entonces, desde ahí hay emociones que a mí me cuesta habitar, como por ejemplo la vulnerabilidad, la tristeza. Hay ocasiones en que la empatía también me cuesta, así como también hay otras emociones que en lo personal las tengo muy a la mano. De hecho, voy a reformular mi respuesta. Hay momentos en los que incluso la felicidad, el disfrute, el gozo también están dentro de esta bolsa de emociones que me cuesta trabajo accesar o que me parecen incómodas. Y tengo muy a la mano otras emociones como por ejemplo la rabia, el enojo, la frustración. En este momento, por lo menos de mi vida, son emociones a las que tengo mucho más facilidad para experimentar, ¿no? No creo, y es algo que nos gustaría que se lleven, no se trata de que tengamos emociones favoritas o no favoritas, sino que simplemente hay emociones que nos gusta sentir porque nos hacen sentir bien y hay emociones que no nos gustan sentir. Técnicamente hablando, están esas emociones placenteras y displacenteras, ¿no? O no placenteras. Entonces, esa es como que la primer categoría. No es que esté mal sentir una u otra, es que nos gusta más sentir unas y nos gusta menos sentir otras. ¿Cuáles son las que te gusta sentir a ti, Ches? Ujú. Sí, de hecho, ahí como conectando antes de responder esa pregunta, porque ahí dijiste algo súper importante que sí me gustaría repetir para que las personas que nos escuchan se lleven, es que no hay emociones positivas o negativas. De pronto hemos crecido pensando eso por nuestra educación, por la manera en la que nos introdujeron a las emociones, porque bueno, si somos sinceras, en realidad no hemos tenido una correcta formación en inteligencia emocional y eso está súper como estudiado, pues, ¿no? Finalmente ahora, no sé, como por ejemplo películas de Intensamente, que no son solo para niños, niñas, sino para adultos como nosotras también nos abre un mundo distinto en esa exploración de emociones. Entonces ahí quiero repetirlo porque sí es importante que nos llevemos eso, en que no hay emociones positivas ni negativas, sino esas emociones que sí, como nos habilitan o nos deshabilitan dependiendo en el lugar y en el contexto en el que estamos, que me parece súper relevante, justo como tú decías.
Porque finalmente parte importante de desarrollar esta inteligencia emocional en la que venimos a hablar hoy día es comprender eso, como no mirar a la tristeza como una emoción negativa o al miedo como una emoción negativa, porque estamos partiendo desde un punto en donde no nos va a permitir tener esa apertura para trabajar a esa emoción. Porque, bueno, igual seguro más adelante lo vamos a fortalecer, pero una de las formas en donde una puede ejercer una buena inteligencia emocional es justamente aceptando las emociones, cual sea que lleguen a nosotras. Entonces, si es que yo las quiero aceptar, no le puedo poner la etiqueta de emoción negativa, 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 porque entonces eso es lo único que va a generar en mí, son anticuerpos y es súper complejo trabajar desde ahí. Pero bueno, ¿qué emociones me gusta sentir? Hmm, De hecho, estaba preparada para la que no me gusta sentir. Para las que me gusta sentir, eh, me gusta sentir felicidad, evidentemente, porque me conecta con, digamos, si yo pienso en qué es lo que me trae felicidad, siento que me brinda evidencia de qué es lo que me gusta, digamos. O sea, es decir, estoy como realmente viviendo lo que quiero, estoy como, no sé, resonando con mis valores, como me gusta sentir la felicidad porque es como esa señal que me dice, estás donde tienes que estar. No sé si tiene sentido lo que dice, pero es como que esa señal que dice, si sientes felicidad, aquí es. Porque a veces, no sé, yo por ejemplo que les estaba diciendo que batallo con esta identificación de emociones, a veces me cuesta sentir felicidad en el sentido de que puede estar ahí, pero no me entrego a ella. Entonces, si no me entrego a ella, no estoy aceptando la información de aquí es donde te gusta estar, aquí es donde te gusta estar con estas personas, te gusta estar haciendo lo que haces. A mí la felicidad me gusta, de hecho la busco constantemente porque me da esta información que me sirve como persona. Pero bueno, tengo que estar como que muy atenta. Por otro lado, bueno, si me voy de pronto a esas que me cuestan, yo diría que la tristeza, que es una emoción, yo creo, compleja para la mayoría de personas, me cuesta, pero sobre todo porque en algún momento de mi vida siento que me dejé llevar tanto por la tristeza que no supe cómo salir. Entonces lo que a mí me pasa es que con este tipo de emociones, que son más fuertes en mí, estoy hablando como desde la experiencia personal, como que una les agarra como cierto miedito, ¿no? Como, no sé, como en algún momento de mi vida, hace como unos 5 o 6 años, si sacó bien la cuenta, me fue muy difícil salir de la tristeza, entonces cada vez que yo comienzo a percibir la tristeza en mí, es como si me diera pánico, como que no, 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 la tengo que bloquear, no voy a como ir a hacer otra cosa, uy, no, ni siquiera la quiero sentir, porque no me quiero entregar a ella por una experiencia en el pasado que no salió tan bien. Entonces, bueno, parte por eso es que a mí me comenzó a interesar mucho el tema de la inteligencia emocional porque decía, bueno, yo sé que hay formas de gestionar las emociones, que quiere decir transitar de una a otra, no sé, de pronto transitar de la tristeza a otra emoción que en ese momento me apoye un poquito más. Pero sí, yo diría que personalmente, y acá les estoy dejando mi corazón abierto, como que yo personalmente le huyo a la tristeza porque en algún momento de mi vida se me salió de las manos y no lo supe manejar, pues, ¿no? Entonces, no sé, como esa, por ejemplo, le huyo y sí soy consciente de que hay veces que, no sé, de pronto necesito llorar toda la tarde, pero que no me lo permito porque como que no quiero que toda la tarde se convierta en un mes, 2 meses, 3 meses, pero eso es un pensamiento limitante, ¿no? Porque al final no quiere decir que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó antes, pero mi cuerpo me está como protegiendo, diciendo, no queremos volver a ese espacio incómodo". Pero Ujú, intentando, digamos, compartirles de qué manera yo intento razonar o trabajar con esa emoción, es recordar qué es lo que la emoción me viene a decir, ¿no? Si hablo específicamente de la tristeza, lo que la emoción me muestra es que hay algo valioso que se ha perdido o está en riesgo, o que estoy desconectada de algo importante para mí. Entonces, si yo conecto con esa verdad, es bueno. Entonces, si estoy triste en este momento, ¿por qué estoy triste? O sea, ¿qué es lo que la tristeza me está mostrando y qué es lo que necesita de mí? Porque si cambio la pregunta, no solo qué me muestra, sino qué necesita, es que esa emoción me está diciendo básicamente, Chesca, reconecta con lo que valoras, date tiempo, date contención, date cuidado y ve la forma en intentar hacerte cargo de esta sensación o esta emoción que estás percibiendo.
Entonces ahí como para tirarles ese dato, ¿no? Porque como yo les decía, soy un aprendiz constante del tema de inteligencia emocional. Y hace poquito de este año, como hace unos meses, leí un libro que se llama Cómo entrenar a tu mente, me parece. Bueno, la autora es Marta Romo, ahorita no me acuerdo si es entrenar tu mente o tu cerebro, pero va por ahí. Y no se trata de inteligencia emocional, pero hay un capítulo específico que habla del cerebro, la mente y las emociones. Y a mí me abrió todo un mundo porque ese capítulo está súper centrado en las emociones principales, digamos, no las secundarias o las terciarias, como estábamos hablando ahorita de las más de 200, sino las principales como tristeza, ira, miedo, sorpresa, alegría, asco. Las emociones principales como cuestionarnos qué nos está mostrando y qué necesitamos, qué necesitan de nosotros, de nosotras. Entonces, bueno, si por ahí les gusta leer, les recomiendo mucho ese libro, específicamente ese capítulo, porque a mí, que soy una mente más racional, de pronto más analítica, el hecho de poder comprender la emoción en blanco y negro y cambiar la pregunta me abrió un mundo de posibilidades que de pronto no conocía antes. Y eso ha sido reciente, ¿ah? Por eso les digo que esto es aprendizaje constante. No sé, Total. ¿tú qué opinas, mi Gio? ¿Cómo te relacionas tú con estas emociones, entre comillas, negativas? Em, Creo que me acabas de ahorrar varias sesiones de terapia. Chávez, muchas gracias. ¡Yay! Yo no me había puesto a pensar y tienes toda la razón. Claro, en tu caso tú lo usas, por ejemplo, con la tristeza, ¿no? Pero dijiste algo que me parece muy importante. Primero, las emociones positivas, entre comillas, y negativas, entre comillas también, muchas comillas, van a ser diferentes para cada uno, ¿no? En el caso de Chess, por ejemplo, una emoción que le cuesta trabajo es la tristeza y habla de incluso un poco de miedo que puede tener hacia esa emoción por lo que ha vivido. En mi caso, y por eso te digo que me ahorraste muchísima terapia, creo que yo le tengo miedo, pero a la alegría y al disfrute. Y mientras te escuchaba, obvio te estaba poniendo atención, pero también estaba pensando en por qué Mm. me da miedo, porque es fuerte, porque, Ajá, ajá. y por favor colóquenlo en comentarios, que seguramente muchos de ustedes, si les preguntan emociones que les gustan, va a estar la alegría o el disfrute. En mi caso me da miedo. Y me da miedo porque en la historia de mi vida las peores decisiones que he tomado han sido por perseguir ese disfrute o esa alegría o esa aparente alegría. Entonces hay muchas decisiones impulsivas que me trajeron consecuencias muy grandes por estar disfrutando y protegiendo y tener esos pequeños momentos de disfrute, de pasión, de diversión, de alegría, que con el paso del tiempo se volvieron efímeros. Entonces, siento que en este momento una emoción que me cuesta trabajo habitar sería la alegría, el disfrute, el gozo, porque tengo miedo de dejarme llevar. Y al Ujú. dejarme llevar, volver a tomar esas decisiones que tú y yo sabemos que son muy malas. Ajá, ajá. Entonces, Pucha, súper, súper interesante. Claro, porque viste, ¿no? Lo que tú estás diciendo ahorita obviamente es una experiencia, siempre es una experiencia personal, porque así como a mí, claro, como yo le huyo a la tristeza, que es una emoción que varias personas dirían, sí, es normal que una le huya a la tristeza o le cueste gestionar, como es aún más sorprendente que una diga, yo le huyo a la alegría o al goce. Pero claro, ahí está esta historia detrás, que está súper interesante porque ahí está justo la pregunta esencial en el por qué y cómo lo estoy asociando. Porque sí, de hecho, en algún podcast que escuché o en algún video en algún momento, escuché este término de como cómo no dejarnos secuestrar por las emociones. Entonces, claro, al final ambas estamos huyendo de lo mismo, pero desde un punto distinto, ¿no? Cómo no me dejo secuestrar por la tristeza, el miedo, la alegría, el disfrute, el goce, porque en algún momento en el pasado eso nos ha traído consecuencias. pero Pero ¿sabes? claro, al final, Ajá. ajá, ajá, Al no, no, final, dime. no es que yo esté, esto se está construyendo en el camino mientras grabamos esto, pero no es Estamos, sí, desbloqueando cosas. qué fuerte. Claro, en ese momento, me voy a usar como ejemplo, cuando tomé esas decisiones era porque el nivel de la intensidad de la emoción eran intensidades muy altas. O sea, yo estaba disfrutando muchísimo, yo estaba extremadamente feliz, yo estaba extremadamente, no sé, muy contenta, ¿no? Y es interesantísimo cómo funciona la mente,
porque ahora yo no nada más le estoy huyendo a esos momentos de felicidad o alegría intensa, sino que satanizo por completo la emoción y digo no al disfrute, no al gozo, no a la alegría, en ninguna intensidad. No me importa si es poquito o mucho, no me interesa porque sé lo que puede pasar, ¿no? Claramente estamos hablando ahí de una distorsión cognitiva impresionante, o sea, estoy generalizando la emoción sin importar la intensidad. Entonces, yo hago esto para que ustedes no lo hagan en casita. Identifiquen en qué intensidad las emociones sí funcionan. Algo que dice Marcelo Krinsky en su libro cuando identifica estas 235 emociones es que las emociones no son buenas ni malas, es que funcionan y no funcionan en determinados contextos y en determinadas intensidades. ¿Ya? Entonces, claro, si yo voy a usar la tristeza como ejemplo, si yo estoy muy triste por periodos de tiempo muy prolongados, probablemente ya estamos hablando de otro tipo de emoción o de otro tipo, sí, de otro tipo de experiencia, por dejarlo en otro nombre, ¿ya? Si yo Ujú, ujú, nunca experimento tristeza por periodos muy largos de tiempo, también estamos hablando de que puede haber ahí algún grado de, no quiero usar la palabra patología, pero pongámosle algo en lo que tenemos que poner atención. Entonces, tanto la ausencia por completo como el irnos al otro extremo de intensidades altas por mucho tiempo, cualquier emoción puede ser un foco rojo de alerta, ¿no? Y cualquier ujú. emoción funciona y no funciona en diferentes contextos. Ujú, ujú. Total, de hecho me has hecho recordar que una de las cosas que, bueno, en este aprendizaje constante con la inteligencia emocional, uno de los aprendizajes que yo llevé súper fuerte, sobre todo por esto que yo les decía que le huyo a la tristeza, es comprender que sentir tristeza, no es igual a reaccionar. O sea, es decir, que yo sienta las emociones, no quiere decir que yo reaccione a ellas, porque ahí está el ejercicio de mi voluntad. Entonces, la verdadera libertad, por así decirlo, está en elegir si nos dejamos llevar por la emoción o hacemos otra cosa, que justamente por eso yo personalmente decidí comenzar a como fortalecer ese músculo para no dejarme llevar por la tristeza, porque antes a mí no me había funcionado. Entonces, sí es importante que se lleven eso como que no estamos diciendo vamos a dejar de sentir tristeza, porque yo en ningún momento dije me trabajé para dejarla de sentir, porque no es eso, porque la tristeza siempre va a estar, porque además me está diciendo algo que yo necesito escuchar y le tengo que prestar atención. Si no estamos diciendo que sentir no es igual a reaccionar, porque por más de que haya una reacción instintiva, natural, nosotras podemos ¿cómo se dice? Podemos decidir, ahí está, no dejarnos llevar por esa emoción, que es súper importante que recordemos eso, porque finalmente, y creo que lo hemos venido diciendo, como las emociones nos brindan información. Entonces no vamos a dejar de sentir ninguna emoción, porque todas las emociones vienen a decirnos algo. El tema es cómo nosotras hacemos ese uso de libertad para decidir si nos dejamos llevar, nos dejamos secuestrar, nos dejamos lo que fuera por ellas. Y ahí no quería dejar de decir, porque Gio justo lo mencionó, en que está bien si las emociones nos cuestan. O sea, todas, de hecho, Gio acaba de contar su historia, yo he contado la mía también. No quiere decir que nazcamos con inteligencia emocional hiperdesarrollada. Entonces, si tú necesitas ayuda, y de hecho eso es lo primero que nosotras siempre promovemos en los episodios, búscala. O sea, hay una persona como Gio, como yo, como tantas otras personas que están batallando con diferentes emociones desde diferentes puntos, ¿no? Porque la historia de Gio era completamente distinta a la mía. Entonces, sí, como no tener miedo de pedir ayuda a uno y de pronto comentar qué es lo que me está costando para ver si alguien me ayuda con esa perspectiva. Porque de hecho, ahí justo, Gio, te quería preguntar, porque creo que no, nos hemos ido como aventurando a esto, en, tú dirías, o sea, ¿por qué dirías, mejor dicho, que nombrar lo que sentimos, como hemos venido conversando, cambia las cosas? O sea, ¿cuál es ese poder de poder ponerle nombre a la emoción en la que estamos? Me voy a ir primero a lo teórico y luego a como yo lo vivo, porque yo lo vivo muy diferente. Claro, racionalmente sabemos qué debemos hacer, de pronto por otro lado no lo cumplimos. La neurociencia ha demostrado hoy en día que el simple hecho de reconocer y nombrar la emoción que estás experimentando te ayuda a bajar la intensidad.
Es decir, que si le estaba sintiendo en un nivel 100, el simple hecho de reconocer, ah, estoy sintiendo tristeza, va a apoyarte a bajar la intensidad de esa emoción. No la va a regular por completo, pero sí va a haber una disminución en la intensidad, ¿sale? Eso es lo que dice la teoría. En la práctica, y de hecho lo quería mencionar desde antes de la pregunta, abriendo otro paréntesis, la inteligencia emocional no es una habilidad sencilla. ¿Ya? Y tampoco queremos que se vayan con este pensamiento mágico de, ah, ya, entonces respiro y la identifico y ya está. No, ojalá fuera así. Nosotras quisiéramos que fuera de esa manera, pero la De hecho, realidad si lo logran, por favor, en comentarios, denos sus tips. Denos sus tips. porque sí, esto es un camino. ¿Y por qué lo digo? Ujú, Porque muchas veces pensamos que solamente nombrar la emoción ya va a apoyarnos a regularla. Y yo creo que es un conjunto de herramientas y sobre todo de mucha paciencia contigo. Sí, reconocerla es importante, porque es como cuando vas al médico y te dicen, tienes gripa. Entonces, al tener gripa ya sabes qué hacer con la gripa, diferente a no saber qué hacer, ¿no? Entonces, el reconocer la emoción es un primer paso, pero después de eso yo creo que lo más importante es que seas muy paciente contigo mismo, contigo misma, porque no porque sepas toda la teoría significa que vas a ser bueno con la gestión emocional. Y ahí te voy a poner un ejemplo clarísimo. Chesca y yo nos dedicamos y hacemos capacitaciones acerca de inteligencia emocional. Y definitivamente la información que tenemos nos ha apoyado muchísimo a desarrollar este músculo. Eso no significa que si el día de mañana alguien me saca de mis casillas, yo no voy a decir nada. Muy ajá. probablemente voy a tropezar con conciencia. Voy a saber que la estoy regando, ¿no? Pero también me puedo equivocar. También es un proceso que no es lineal. Entonces, sí, nombrarla Ujú, técnicamente te ayuda a bajar la intensidad, pero yo creo que ujú, es el conjunto de herramientas, el conjunto de prácticas lo que hace realmente que gestiones o no gestiones tu emoción. ujú. Total. Sí, porque como bien hemos repetido incansablemente, es un proceso, ¿no? Porque como bien estábamos diciendo hace un ratito, el hecho de nombrarla, es decir, reconocerla, es decir, comprender que hay más de 200 emociones en las que yo puedo como escoger, me permite saber qué es lo que la emoción me está diciendo. Como nosotras decíamos hace un rato, la emoción es igual información. O sea, bueno, yo soy ingeniera, soy súper dada como al dato, a, no sé, al número, al, no sé, dato objetivo. Y cuando a mí se me abrió este mundo de entender la emoción como una información, es literal cuestionarla. Si en este momento estoy sintiendo X, ¿qué es lo que X me está diciendo? Entonces eso a mí, digamos, desde mi manera de relacionarme con el mundo, me aportó mucho en comprender que nombrarla era el primer paso para intentar trabajarla, porque como bien hemos estado diciendo, las emociones aparecen de manera distinta en cada una de nosotras y no solamente aparecen de manera diferente, sino que también accionamos de manera distinta en cuanto a las emociones que percibimos. Entonces, cada quien tiene su propio proceso y trabajo de autogestión emocional para comprender qué es lo que a mí me sirve cuando siento ira, frustración, no sé, sorpresa, felicidad, alegría, porque lo que a mí me funcione puede que allí o no le funcione. No sé, por ejemplo, yo cuando quiero gestionar la frustración, a mí personalmente me sirve, si es que estoy trabajando en mi computadora, pararme, o sea, físicamente salir del espacio y decir, ay, tengo que como sacarme de acá porque necesito como desconectar de este momento para como limpiar mi mente. A mí me sirve eso. Yo tengo personas que acompaño, digamos, a través del coaching que me dicen, uy, a mí me sirve, no sé, hacer 10 respiraciones profundas. A mí me sirve poner el reggaetón a todo volumen y olvidarme de todo. A mí me sirve, sí, dar una vuelta a la manzana. No sé, a mí me sirve llamar a mi mejor amiga. Entonces, ¿ves? Como hay diferentes técnicas que nos sirven de manera distinta. Entonces, qué importante es primero reconocer qué es lo que nos está sucediendo, como bien decía Gio, así como una va al doctor doctora y sabe qué tiene, como ese diagnóstico es lo principal para saber qué hacer con ello. Entonces, súper relevante porque sí, una de las cosas que sí queríamos que se lleven hoy día es a cuestionarse cuál de esas más de 200 emociones que pueden ver en la rueda de las emociones ocurren durante el día. De hecho, hoy, bueno, como justo decía Gio, que el tema de la inteligencia emocional es algo que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. De hecho, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay incluso hoy día aplicaciones que te permiten tener un diario emocional, porque ese es el primer paso. Yo me acuerdo cuando yo lo comencé a trabajar como psicólogo hace muchos años en quiero fortalecer esa inteligencia emocional, la primera tarea que me dijo es apunta en un cuaderno
porque en ese momento no había en estas aplicaciones, apunta en un cuaderno qué emociones, en qué emociones estás durante el día. Y fue una tarea hiper difícil al inicio, ¿ah? O sea, yo literal decía de emociones, no sé, ¿qué emociones? Y no sé, no salía de dos o tres. Y ya pues con el tiempo una va comenzando a identificar cómo amplía ese dialecto o vocabulario emocional, que es súper necesario como primer paso para que una comprenda que el mundo emocional es amplio y que por ende lo tenemos que trabajar de a poquitos y que todo es un camino, digamos, en proceso. Ujú. Total. Y mira, igual ya para ir cerrando un poquito con este episodio, porque inteligencia emocional tenemos para hablar 10 horas, así es que seguramente Total. parte 2, 3 o 4. Pero sí me gustaría también que se lleven esta otra parte de la inteligencia emocional, porque hasta ahorita hemos hablado de cómo es que vivimos a nivel personal las emociones, pero cuando Ujú, estamos en entornos laborales, ujú, las otras personas también tienen emociones. Y si para nosotros a nivel personal es complicado identificar cómo nos sentimos, qué información trae esa emoción, qué hacer para regularnos, etcétera, etcétera, nosotros que tenemos acceso a información, porque si estás viendo este episodio, también seguramente ya has visto otros relacionados con el tema, que ya tienes el privilegio de tener esa información, imagínate a todas esas personas con las que tú te relacionas que quizá no tienen acceso a esa información o que quizá no ujú, son conscientes que necesitan trabajar su inteligencia emocional, que todavía no logran identificar qué es lo que están sintiendo y mucho menos cómo reaccionan con esa emoción. ¿A qué voy con todo esto? Cuando es que hace mucho tiempo yo usaba un ejemplo, igual ustedes díganme qué opinan. Yo observo a las personas en el mundo como si todas trajéramos una mochila, ¿ya? ujú, Esa mochila está llena de emociones, de experiencias de vida, de puntos de vista, de interpretaciones, de cómo es que observamos el mundo, ¿sale? Cada mochila que tiene cada persona es completamente diferente. No hay una sola que se repita. Desde ahí es muy importante, desde la inteligencia emocional, reconocer la mochila del otro. O sea, yo creo que en verdad mis relaciones empezaron a cambiar cuando yo me atreví a ver que independientemente si estoy de acuerdo o no de acuerdo, si me gusta o no me gusta, si es algo que está alineado con lo que pienso o no, esa persona ya tiene una mochila. Llámese mi colaborador, mi par, mi jefe, mi amigo, mi pareja, mi quien sea, esa persona ya tiene una mochila que es completamente válida. ¿Cómo vamos a poner ahí a prueba nuestra inteligencia emocional en nuestra capacidad de relacionarnos con esa mochila? ¿Cómo mi mochila se puede relacionar con tu mochila? Así es como observo el mundo, en verdad. Yo veo personas con mochilas, pero es como mi cerebro logró entender que todos traemos una carga y esa carga es lo que nos pasa en la casa, lo que nos pasa en el tráfico, lo que nos pasa con nuestra pareja, en el trabajo, si nos dedicamos a lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es muy complejo. Entonces, la inteligencia emocional también consiste en saber que la otra persona siente, punto, sin juzgar, sin poner mi punto de vista. Simplemente entender que esa persona siente lo mejor que puede sentir en este momento, dada la información que tiene, dadas las herramientas que tiene y cómo yo me puedo relacionar con eso, ujú. independientemente de quién sea. Ujú, total. Sí, a eso le sumo lo que yo también he aprendido, si sigo la misma metáfora de las mochilas, es que una honra, digamos, la mochila de la otra persona, pero se hace cargo de la propia, porque eso es súper importante, ¿no? O sea, no porque yo vea el mundo, no sé, como a las personas con diferentes mochilas, yo quiera, sí, como querer darle la mano a todas, porque digamos, humanamente no es posible, sino que me permite, como bien decía Gio, como conectar con que cada quien trae ese bagaje emocional del que yo puedo ser consciente y puedo honrar y ser compasiva y respetar, pero lo que a mí me toca, y por eso este episodio nos convoca, es como yo trabajo mi gestión emocional, mi autorregulación emocional, para poner mis emociones a buena disposición. Porque al final, ¿a quién no le ha pasado, no? Como, no sé, seguramente todos hemos entrado en una pelea en donde estábamos con la temperatura hiper alta y la otra persona igual y nada bien salió de eso. Entonces, ¿qué hubiera pasado si de pronto una de las dos personas le hubiera bajado la temperatura, comprendiendo que quizás ese no era el mejor momento para tener esa conversación o que, no sé, nos íbamos a dar una vuelta al parque antes de abrir esa conversación? Seríamos un mundo distinto. Entonces, ahí totalmente de acuerdo y qué chévere. De hecho, voy a comenzar a mirar específicamente las mochilas de las personas de diferentes colores. Pero acá también reforzar en lo que está en nuestro control, que es nuestra mochila.
Entonces, ¿qué hacemos con nuestra mochila? Y en este episodio, como conversamos de las emociones, no sé, Amy Gio, si quieras cerrar de pronto con algunos tips, con algún, sí, como que algunos reflexiones que nos ayuden a continuar transitando en esta habilidad tan importante. Ujú. Sí, retomando la metáfora, creo que en este episodio hemos tenido varias metáforas, Ches. Imagínate. Los aprendizajes en línea, pero bueno, retomando esta metáfora de la moneda, que tenemos dos caras, Ajá. de cara a lo que tú puedes hacer con tu mundo emocional, mi invitación siempre va a ser a que reconozcas cuál es la emoción que estás experimentando y que no la juzgues. Como decíamos hace un momento, todos venimos cargando una mochila y lo único que no se puede hacer con esa mochila es dejarla. O sea, es una mochila que va a estar pegada a ti en todo momento. Tú vas a estar experimentando la vida. La forma que tienes de relacionarte con lo que pasa en alrededor tuyo es a través de las emociones. Entonces, uno, identifica la emoción, ponle nombre, atrévete a explorar la emoción. Dos, acéptala. O sea, ya está. No, nada te va a, de nada te va a beneficiar que la evites. Las emociones funcionan como estas ollas de presión, ¿no? Mientras más tiempo están al fuego, más riesgo corres que explote. Entonces, si tú la aceptas, te atreves a abrir esa olla de presión, a observar qué es lo que viene adentro, es más fácil que puedas gestionarlo. Y tres, que te tengas mucha paciencia, porque el camino de la inteligencia emocional es un camino que creo que tiene un principio, muy difícilmente va a tener un final. O sea, por más preparado que estés, por más herramientas que tengas, por más que ya hayas aprendido acerca de inteligencia emocional, la vida te puede traer diferentes escenarios que la pongan a prueba. Entonces, mucha paciencia, seguirlo intentando una y otra vez, por más que parezca que pueda ser cansado, creo que es lo mejor que podemos hacer con la inteligencia emocional. Y de la otra cara de la Ujú, moneda, atrevernos a ver las mochilas de las otras personas sin juicios, ¿no? Eso no significa que vamos a aceptar que las otras personas reaccionen con la emoción en contra de nosotros. No significa eso. Entender que la otra persona experimenta emociones y validarlas no significa aguantar sus reacciones. Yo puedo entender lo que estás experimentando y poner un límite. Yo puedo entender lo que estás experimentando y no estar de acuerdo, pero en ese entendimiento, abrir el diálogo para generar acuerdos, creo que es lo que puede marcar la diferencia. Y eso funciona en cualquier tipo de relación, tanto dentro como fuera del trabajo. ujú, buenísimo. No, qué chévere, mi Gio. Gracias por ese súper resumen y súper tips. Yo suelo cerrar y complementar con que se celebren, o sea, el hecho de que les haya dado curiosidad el cómo fortalecer la inteligencia emocional, el que hayan llegado hasta aquí, el que ya se estén como cuestionando y también compartiendo con el resto, es cuestión de celebrar, ¿no? Porque como bien decíamos, no nacimos sabiendo cómo gestionar nuestras emociones, tampoco nos lo enseñaron, o la llamada mayoría, yo diría casi todos, todas, no nos lo enseñaron en el nido, en el colegio, en donde sea. Entonces, qué valiente que ahorita nos estamos invitando a gestionar mejor nuestras emociones y nos hagamos cargo de ellas, porque sabemos que es un habilitante para tantas cosas. Y lo inicial o principal es un habilitante para nuestro propio bienestar, pues, ¿no? Porque yo que he trabajado con diferentes personas en uno a uno, bueno, con Gio en los talleres de agilidad e inteligencia emocional, como una de las primeras cosas que a mí me parece súper lindo ver es como el alivio de las personas de comprender, bueno, primero lo complejo que puede ser la inteligencia emocional, pero también lo gratificante. Y por otro lado, cómo una realmente puede ver el mundo diferente si elige desde qué emoción lo observa. Entonces es súper loco porque al final y yo lo repito mucho, como es un habilitante para tu propio bienestar. O sea, no sé, y yo por eso lo sigo trabajando y de hecho, como bien decía yo, no somos expertas, pero el hecho de que nos animemos a conversar del tema, a compartir el conocimiento que sabemos con otros, con otras, hace que nosotras reforcemos los aprendizajes y estén más conscientes. Pero lo que hoy es, escucha, como, no sé, como qué bonito compartir sobre esto y también qué alucinante todo lo que nos puede habilitar el poder comprender esas emociones. Y bueno, yo lo sigo fortaleciendo porque, como les decía, puede que ahorita yo siga teniéndole, entre comillas, a ciertas emociones y fui súper transparente y honesta aquí, pero eso no quiere decir que no me estoy atreviendo. Entonces, de a poquitos voy avanzando, fortaleciendo ese músculo y comprendiendo que, sí, como paso a paso va a ser como sí, una vida diferente y hacia eso como me voy encaminando.
Pero sí, total, celebrémonos. Y por favor, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, cómo ustedes transitan su inteligencia emocional, algún otro tipo de herramienta que de pronto no mencionamos que nos quieran compartir. Y bueno, si hay algún otro tema que quieran que nosotras conversemos, felices de escucharlos, escucharlas y ya seguir abriendo la conversación. Hay mucho por compartir. Cualquier duda que tengan, por favor, en comentarios, sugiéranos también el tema de los siguientes episodios. Si quieren que profundicemos en esto, tenemos como para 10 episodios de este tema, así es que colóquenlo en comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Como siempre, gracias, Chess, y nos vemos en una siguiente ocasión. Nos vemos. Un abrazo.